Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te ruego sabiduría, te ruego espíritu de revelación, porque es un tema tan encarnecido que no se puede entender sin la mente espiritual. Señor, te rogamos que me guíes en esta tarde por los pensamientos y los versículos y permitas a cada uno, Señor, de los jóvenes aquí a tener una mente abierta y a poder también recibir y entender lo que tú estás diciendo. Padre, nos entregamos en tus manos y que sea tu nombre glorificado. Y Señor, cuando decimos venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, también estamos hablando de la tierra de Israel. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Pues desde luego se entiende por qué uno pueda tener preguntas referente al conflicto que hay entre Israel y las naciones que están alrededor o los palestinos que viven incluso mezclados con los judíos ahí. Es un conflicto que dura como mínimo desde 4.000 años. Así que no es un conflicto como, por ejemplo, pues los alemanes con los nazis, que duró pues el tiempo de la guerra, o no es como una guerra normal que puede durar 4 años, 5, 7, 10 años. Aquí estamos hablando de un conflicto que está durando desde hace 4.000 años. Así que vamos a estar hablando de 4.000 años en un poquito lapso de tiempo. Por eso le he puesto unos capítulos y vamos a estar viendo varios versículos. Hoy en día, si alguien mira el conflicto por la televisión, pues va a tener una perspectiva que parece ser que los malos son los judíos y por qué están robando o por qué quieren echar fuera de su tierra a los palestinos. Escucharemos frases como que los palestinos han estado ahí desde mucho tiempo y ahora los judíos llegaron en el 1948 y han establecido ahí un país y un ejército y ahora están atacando y están haciendo mucho daño. Eso es una perspectiva que es la que los medios de comunicación nos transmiten, pero nosotros que somos cristianos vamos mucho más allá y nos basamos en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar viendo versículos. Es un conflicto que es diferente que entre los conflictos o los demás conflictos que puedan haber entre una nación y un pueblo. Este no es un conflicto motivado por intereses económicos. En Israel no hay oro, no hay piedras preciosas, no hay petróleo. Así que no hay ninguna motivación que suele ser el interés económico, suele ser un agente importante a la hora de motivar una nación de pelear. Por ejemplo, tenemos a Rusia que entra en Ucrania, ¿vale? Pues esto es un interés geográfico, geopolítico y un interés pues también económico por las riquezas que puede haber en un país. Pero cuando hablamos de Israel, pedazo pequeño de país, no encontramos estos intereses. Sin embargo, nos damos cuenta que es una guerra de religión, que es una guerra de fe. Así que es un tema muy diferente. Decir que si hace 4.000 años que existe es también decir que la solución no es fácil, que no se puede resolver con medios humanos. Se va a intentar, se llegará a un semblante de pacto para traer la paz, pero sabemos que poco tiempo durará. Y el único que podrá traer paz en esta región es el príncipe de paz. ¿Cómo se llama el príncipe de paz? Jesucristo, el príncipe de paz. Es el único que podrá traer. El conflicto radica en quién eran Ismael e Isaac, 2 hijos de Abraham, con 2 mujeres distintas. Ismael fue el primogénito de Abraham. Sin embargo, Isaac fue el hijo de la promesa. Así que vamos a mirar la primera pantalla que tenemos
Si le puedes dar. Y aquí tenemos en Génesis 21, del 8 al 13, aunque aquí en la pantalla por falta de espacio pongo solamente los versículos más importantes. Encontramos este verbo ahí de echar. Os voy a leer, y si tienes la Biblia te invito a que lo puedas leer conmigo. Génesis 21, 8 a 13. Ahí empieza el problema. Creció el niño Isaac y fue destetado. Hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, la madre de Isaac, la esposa de Abraham, que el hijo de Agar, Ismael era el hijo de Agar, la sirvienta, de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. Dentro del mismo hogar había una situación. Claro, habían decidido de que Abraham se tenía que acostar con la sirvienta. Y eso trajo celos dentro de la misma familia, porque había la mujer con su hijo, Agar con Ismael. Ella fue la madre del hogar durante 13 años, 14 años, hasta que Isaac naciera. Y durante todo ese tiempo ella se sentía más importante, era la sirvienta, pero se sentía más importante porque era ella que había dado un hijo varón a Abraham. Y se burlaba. El hijo también empezó a burlarse. Por tanto, dijo Sara a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Una palabra fuerte, ¿no? Imagínate, ¿no? En esta situación muy violenta, las tensiones. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, porque era el padre de los dos, a causa de su hijo Ismael. Y ahora Dios entra en la conversación. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva, Dios dice: haré una nación, porque él es tu descendiente. Así que tenemos una situación donde todo nace en que 14 años antes deciden que Abraham se tiene que ir a acostar con la sierva. Y estas infidelidades y estos hijos fuera del matrimonio, pues crean situaciones muy tensas dentro de la familia. Y aquí llegan al verbo echar. Echa a la sierva y a su hijo. Y Dios respalda esa idea. Hoy en día sanamos a muchos jóvenes que han sufrido rechazo. Echar. Esto es violentísimo. De repente Ismael se va a encontrar sin padre. Es como un divorcio fuera de casa, pero un divorcio violento. A Abraham no le gusta la idea, pero Dios, que es siempre justo, por supuesto no recomienda que ningún hijo sea rechazado, ni nos enseña esto, pero debido a la circunstancia del error de los padres, y sabiendo que había de heredar Isaac, el hijo de la promesa, Dios le tuvo que decir: está bien lo que dice a Sara. No te parezca grave a causa del muchacho. Yo también lo bendeciré, porque es un hijo tuyo, lo bendeciré. Pero hasta ahí puedo llegar. Rompisteis mi palabra
os había prometido un hijo. Os impacientasteis, quisisteis arreglar las cosas a vuestra manera y salió a la luz este Ismael. Este Ismael no puede heredar, es un hijo de la carne. Solamente el hijo de la promesa. Entonces ahí me entiende, para poder entender esta situación ya hace falta una mente espiritual. Porque desde los zapatos de Ismael, todo no va. Se siente rechazado, ahora los celos están empezando a brotar de él, de su madre, y están siempre en contra de este segundo hijo. Mira, este es mi hermano joven, de 14 años más joven que yo, y ahora va a venir y va a mandar por aquí. No lo acepto. Y esta raíz de amargura y de celos es la raíz que hoy todavía está en el pueblo árabe. La solución, rápidamente, pues, que podamos orar, que Dios se revele a ellos con su verdadero amor, que el rechazo, que la situación de arranque mala, debido al pecado. El pecado no sale gratis a nadie, ¿eh? No sale gratis. Hay personas sufriendo, tú y personas alrededor de ti. Dice, no, me voy por ahí y me hago un hijo por ahí. ¿Y tú qué sabes cómo este hijo va a crecer? Sin padre, sin madre, o sea lo que sea las circunstancias. El pecado nunca sale gratis y cuesta y atrae dolor a los corazones. Ser un hijo de 14 años rechazado por su padre no es nada bueno, no es agradable. Puede generar y ha generado raíces de rechazo y de celos. Y algunos las podrán justificar y decir, pues yo tengo razón de sentirme así. Pero solamente una mente espiritual, una mente de Dios, conseguirá superar esto. El error fue 14 años antes. Es un conflicto entre la mente de Dios, que es luz, y la mente carnal, la mente natural y la mente de las tinieblas. Es un conflicto entre la fe en Dios, lo que Él había marcado, y yo te daré un hijo. Pero se impacientó y quiso arreglarlo a su manera. La fe en Dios y la fe islámica. Es un conflicto profundo, muy antiguo, existe desde 2000 años antes de Cristo. Es decir, que dura ya 4000 años. Te voy a decir lo que los musulmanes piensan. Ellos piensan que el hijo de la promesa, el primogénito, es Ismael. Y que así que las promesas son para él. Hereda el hijo primogénito. Ismael, de quien más adelante vino el profeta Mahoma, y quien para el Islam es el último profeta, el sello de los profetas. Pero mucho antes que Ismael e Isaac nacieran, según la Biblia, Abraham recibió un pacto de su Dios. Y vamos a la siguiente pantalla y tenemos aquí Génesis 17 y vemos este pasaje. Vamos a leerlo, empiezo a leerlo desde el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara. Sarai significa princesa y Dios dice ahora la llamarás madre de una multitud. Sara será su nombre. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Ve cómo la mente natural se opone a los propósitos de Dios. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti.
Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Risa, porque te riste. Isaac. Isaac quiere decir risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Vemos en estos pasajes que casi Abraham, no pudiendo entender lo que Dios iba a hacer, quería que Ismael, su primogénito, sea el que tenga todo. Pero no así quería Dios. Así que nos damos cuenta que la mente del Señor es la que ha de prevalecer. Y si queremos entender este conflicto, tendremos que tomar el lado de Dios. Hoy en día muchos cristianos, escuchando los telediarios y las noticias y los periódicos, se dejan llevar por una lógica humana. Pero vamos a seguir porque los pasajes que acabamos de leer son de hace 4.000 años. Así que a lo mejor las cosas han cambiado después. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál tenemos después? ¿A quién la promesa de la tierra? Y ahora tenemos a Abraham que está muerto. Esta página del libro se ha cerrado. Y ahora Dios habla con Isaac. ¿Y qué le dice? Del 1 al 4. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no te vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de las tierras serán bendecidas en tu simiente. Seguimos con otra pantalla y ahora llegamos a Jacob. Sabéis que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la línea y la descendencia divina. Pues llegando a Jacob, en Génesis 28, empiezo a leer desde el 10. Conoces la historia de la escalera, ¿no? Jacob se fue de viaje, tuvo un sueño y en el sueño vio una escalera que unía el cielo y la tierra. Salió pues Jacob de Beersheba, se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová Dios estaba en lo alto de la escalera. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí sigue el pasaje hasta el versículo
19 y nos enteramos que ese lugar Jacob lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Se llamaba Luz, que significa almendro, y le cambió el nombre y lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Dijo, Dios ciertamente habita aquí. Y fue el lugar. Después de estos versículos miraremos los mapas de Israel y veremos los distintos lugares donde estuvieron. Donde estuvo Abraham cuando enterró a su mujer Sara, donde estuvo Isaac cuando oyó a Dios hablar y donde estaba Jacob. Seguimos. Ya han pasado las 3 primeras generaciones. Le damos al toque siguiente y ahora tenemos varios cientos de años más adelante, concretamente 430 años, han estado Abraham, Isaac y Jacob como extranjeros y peregrinos en la tierra de Israel. Todavía la tierra no era suya. Dios les había dicho que no se la podía dar todavía porque el pecado del amorreo no había llegado a desbordar el vaso. Y no era el momento para Dios de castigarlos. Así que Dios es un Dios justo. Y los que vivían en estas tierras, antes que Dios los desposeyera de las tierras, eran pueblo malo. Pero tardaron 430 años en colmar el vaso con su maldad. Y fue cuando Dios dijo, hasta aquí. Y ahora os voy a enviar fuera. Entonces a Moisés, que era el libertador, que era el que dirigía el pueblo de Dios fuera de Egipto, después de 430 años en Egipto, Dios le habla así en Éxodo 33, 1-2, y Dios le habla a Moisés y dice, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra, ¿y cómo la llama? De la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Así que vemos como después, bajo Josué, entraron y conquistaron la tierra. Así que decir que los judíos llegaron en 1948 es desconocer completamente la historia. Están ahí desde el año 1500 antes de Jesucristo, cuando entraron y Dios les dio la tierra. Ahora bien, también Dios había avisado en Deuteronomio 28 que el día que su pueblo se olvidaría de Dios, iban a ser castigados. Que primeramente serían deportados a una nación y fueron deportados 70 años a Babilonia. Después, conforme a las profecías, Jeremías 25, regresaron a Israel y reconstruyeron Nehemías, Esdras, Zorobabel, Ageo. Estuvieron reconstruyendo a Jerusalén y volviendo a vivir en la tierra. Pero Moisés en Deuteronomio 28 también había profetizado de que el pueblo iba a volver a corrompirse y que esta vez iba a volver a haber un juicio de Dios y que esta vez no estarían deportados a una nación, pero que estarían deportados a todas las naciones de la tierra. Y eso ocurrió en el año 70 después de Jesucristo. Podemos encontrar, antes de pasar más adelante, podemos encontrar varios versículos del tiempo de Jesús, porque hemos hablado del tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, de Moisés, de Josué, y en el tiempo de Jesús, ¿qué era? Pues en el tiempo de Jesús también se llamaba la tierra de Judá. Estamos hablando de hace 2000 años, la tierra de los judíos. Y voy a sacar, algunos de los versículos. Por ejemplo, nos dice que Mateo 2:6, que Jesús nació en Belén, ¿no? Y que Belén era la tierra de Judá.
¿vale? Entonces, hace 2000 años era la tierra de los judíos. En Hechos 10, por ejemplo, 10:39, nos habla de que Jesús murió en la tierra de los judíos, en Jerusalén. En Hechos 13:17, el Nuevo Testamento recuerda la historia del Antiguo Testamento y nos dice que el Dios de su pueblo Israel escogió a los padres, los levantó, y aunque Abraham, Isaac y Jacob habitaron como peregrinos en una tierra como extranjeros, después Dios con brazo alzado les dio la tierra. Hechos 13:19, destrozó a 7 naciones en la tierra de Canaán y les repartió la tierra por asignación, y cada tribu, las 12 tribus, recibieron una zona de la tierra de Israel. Nos dice también en Hebreos 11 lo mismo. Así que hay varias referencias en el Nuevo Testamento de que Israel es la tierra de los judíos. Cosa que tú y yo no dudamos, puede ser, porque somos cristianos y leemos la Biblia desde mucho tiempo, pero no así la mente moderna y la mente de este mundo. Ahora me gustaría decir que ya que estamos hablando de la mente de Dios, ¿quién se opone a la mente de Dios? Sabemos que es el diablo, y él es quien está más interesado en que Israel desaparezca del mapa. ¿Por qué? Me vas a preguntar. Porque en la Biblia, desde la primera página, por decirlo de una forma, hasta el final, hay promesas de que la tierra es de Israel. Así que si el diablo está empedernecido en borrarlos del mapa, si lo consiguiera, significa que la Biblia es falsa. Significa que Dios ya no va a cumplir su promesa de establecer a los judíos por siempre y siempre en la tierra de Israel. Y por eso el enemigo de Dios está empedernecido en procurar su destrucción. Creo que es el Salmo 84, donde dicen que se levantan voces para borrar a Israel, destruirlos del mapa. Y cuando escuchas los eslogans de Hamás, hoy en día lo están diciendo, que no tienen derecho de estar ahí y que los van a quitar y los van a borrar del mapa. Pues seguimos así un vuelo de pájaro. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del tiempo de Jesús, y ahora, ¿qué pasa ahora? Hoy estamos en el siglo XXI. Pues vamos a mirar Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? El 15 de mayo de 1948 se terminó el tiempo, se terminó el principio del tiempo de deportación a todas las naciones. Desde ese día, las Naciones Unidas devolvieron una tierra y un país al pueblo de Israel. Y desde esta fecha empezó el regreso de los judíos a esta tierra. Nació efectivamente en un día, fue profetizado, imagínate, 800 años antes de Cristo, y ocurrió en 1948. ¡Qué fuerte! La tierra concibió una nación. Eran un pueblo unido con una fe, pero no tenían tierra, no tenían territorio. Y muchas cosas se pueden decir sobre lo que ocurrió en aquel entonces, pero pudieron regresar a su tierra. Y hay fotos que existen de ver barcos desembarcando a decenas y a centenares y a miles de judíos que están regresando a su tierra. Después conocemos, pues, por ejemplo, 1967, la Guerra de los 7 días,
como 7 naciones árabes alrededor de Israel se unieron para que el mismo día atacaran a Israel. Y como en 7 días Dios, defendiendo a esa nación joven, pudo no solamente repeler a los árabes, pero también ganar y conquistar. Está claro que estas cosas no les gustan a los palestinos, no les gustan a los árabes, y hoy en día en la mente que está bajo el control del enemigo tampoco le gusta, le saca mucha ira. Voy rápido. ¿Qué pasará mañana? Pues vamos a la profecía. Joel 3. Esto va a ocurrir el día que Jesús vendrá a la tierra y juzgará las naciones. He aquí, en aquellos días, en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá. ¿Vale? Ahora mismo, desde el 48, Dios está haciendo volver. Dios está detrás de todo esto. No el palestino que dice, no, nosotros hace 2000 años que estamos en esta tierra. Perdona. Tú estás porque Dios tuvo que juzgar a su pueblo, tuvo que disciplinar a su pueblo. Se quedaron algunos judíos, pero más bien pocos, pero se quedaron, siempre se han quedado, unos pocos. Y ahora Dios los está haciendo volver. En aquellos días, en aquel tiempo que haré volver, es decir, post-1948, reuniré a todas las naciones. Eso todavía es un tiempo futuro. Las haré descender al valle de Josafat, o el valle de Jezreel también se llama, el valle de la decisión. Y ahí, dice Dios, entraré en juicio con ellas, con las naciones, a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y, observa, repartieron mi tierra. Ahí entra la política que desde hace algunos años las Naciones Unidas han estado presionando a Israel para que entreguen tierra por paz. Entonces Israel ha sido presionado de que tenían que dar tierra, estar de acuerdo que en su tierra habiten, viven, establezcan los palestinos, y a contra de cuál habría paz. Paz, mira estos días. No hay. Ellos dicen, no hay paz porque Israel nos sigue quitando tierra. Pues puedo entender su pesar, pero eso de repartir mi tierra, dice Dios. Observa, Dios considera que la tierra de Israel es su tierra. Él la dio en promesa a su pueblo. Y después lo que los hombres hacen en su apaño, Dios no está de acuerdo. Entonces vendrá un día donde el Señor va a traer a todas las Naciones Unidas contra Jerusalén. Eso hay páginas y páginas que hablan de esto proféticamente. Zacarías 10, 11, 12, 13, 14 habla de esto. Okay. Y Dios entrará en juicio con ellas. Y este día el que lanzará las bombas no será ni Israel, ni los palestinos ni Israel. El que destruirá será Dios. Y el tema del juicio o el tema de la queja de Dios es que habéis esparcido mi pueblo y habéis repartido mi tierra. Así que ahora vamos a hacer un salto más aún adelante. Seguimos, dale un salto más aquí. Eso es cuando Jesús vuelva a la tierra. ¿Ok? Vuelva, perdona. Cuando vuelva, ¿y qué más tenemos después de esto? Vale. Esto es todo el terreno que Dios ha prometido a Israel. Hoy por hoy solamente tienen una pequeña franja aquí. Pero cuando vas leyendo las Escrituras, dice Dios, desde el río de Egipto, que en realidad es desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo esto pertenece a Israel. Y hasta el día de hoy, pues muchas naciones árabes están ocupando este territorio. Vamos a más aún en el futuro.
en el milenio. El milenio es cuando ya Cristo ha venido a la tierra, ha establecido su reino y hay un reino de paz. Ezequiel 47. No creo que lo tenga ahí, después lo miraremos esto. Ezequiel 47, apunta si quieres, para que lo leas tranquilamente en casa, desde el versículo 13 hasta el final del libro de Ezequiel, habla de cómo se repartirán las tribus de Israel, la tierra de Israel. Así que Biblia en mano, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el lado de quién vamos a tomar? Quiero decir que obviamente los judíos y los hebreos no son gente sin pecado, no son gente sin cometer errores, son como cada uno de nosotros. Pero la tela de fondo es que esta tierra les pertenece desde hace 4.000 años. Han tenido que salir momentáneamente por temas de disciplina. Dios los ha devuelto en 1948 y todavía van a seguir viniendo judíos a la tierra de Israel hasta incluso la venida del Señor. Seguirán viniendo de todas las naciones. Dice que los llamaré desde los extremos de la tierra y van a regresar ahí. Algunos de los versículos que podemos leer en Ezequiel 47, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. La tierra para el pueblo de Israel. José tendrá 2 partes. Después dice que si la tribu de Daniel, que si la tribu de Aser, que si la tribu de Zabulón, que si la tribu de Benjamín, cada uno su sitio. Así que estamos teniendo con la Biblia una foto de hace 2.000 años, de hace 4.000 años, hasta Moisés, 1.500 años antes de Cristo, la foto de cuando Jesús vino, era la tierra de los judíos, la foto de cuando reingresaron la tierra y se le fue dado en posesión, 1948, cuando volverá Jesús y cuando establecerá su reino. Así que, mis queridos hermanos, ¿por dónde cogemos más el tema? Si quiere, para terminar, Zacarías 14, 1 a 5, para que apuntes. No creo que lo tengo aquí y te lo leo. El día que Jesús vuelve a la tierra. La Biblia es el único libro profético que te da un mapa en el tiempo. Ves el pasado, pero ves el futuro, está todo escrito. Nos dice que Dios reunirá a las naciones, lo hemos leído en Joel, pero también está, Joel fue 800 años antes de Cristo, no conoció a Zacarías, y Zacarías también profetizó 500 años antes de Cristo, y dice Dios, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Van a seguir combatiendo. Eso de pelear por Jerusalén va a seguir, porque el diablo tiene una ira incorregible en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y repito, quiere borrarlo del mapa para demostrar que la Biblia es falsa. ¿Lo va a conseguir? Aunque algunos se han jurado darse en sacrificio vivo, se dan en sacrificio, se hacen explotar ahí en los autobuses, en no sé qué, no sé cuánto. Se han prometido de borrar a Israel del mapa. ¿Lo van a conseguir? Bien, pues aquí el día de la vuelta de Jesús a la tierra, el mismo día en que Jesús vuelve a la tierra, otra vez las naciones vendrán para combatir contra Jerusalén. 14:2. Nos dice que la ciudad será tomada. Qué interesante. Que serán saqueadas las casas. ¡Wow! Violadas las mujeres. Nos dice que la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mira con qué detalles Dios nos marca. Incluso el día de la venida. Después saldrá Jehová. Peleará
contra aquellas naciones. Como peleó en el día de la batalla, se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahí sigue la profecía, la palabra viva y eficaz del Señor. Así que, como cristianos, tenemos que cuidarnos de tomar el lado de Dios. No estamos teniendo que pasar la mano a unas personas que cometen pecados o cometan errores, pero no debemos apartarlos del plan de Dios y de respaldar lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo ahí. Tenemos que entender que tanto judío como palestino necesitan del amor del Señor y podemos orar para que el amor de Dios venga a sus vidas. Que los judíos reciban a Jesús como su Mesías y que los palestinos entiendan que Dios los ama de verdad, aunque fueron separados de la herencia de Abraham. Hasta aquí una enseñanza que he querido ser breve. Vamos a ver algunas fotos. Entonces aquí tenemos todo lo que era la tierra. Ese es Ur en Caldea, donde vivía Abraham antes de salir a la tierra que Dios le iba a dar. ¿Os acordáis que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré? Pues esto era el sitio, la Zigurat, ahí un lugar de templo que fue reconstruido, Ur en Caldea. Siguiente, Ur en Caldea. Aquí tenemos Hebrón. Hebrón está aquí. Y Hebrón es el lugar que Abraham compró porque estaba extranjero en esta tierra. Y compró ese lugar para sepultar a Sara, su mujer, cuando falleció. La lloró y, claro, después fue Herodes, creo, que empezó a edificar el templo. Allí están enterrados, pues Sara, está enterrado Abraham, está enterrado, creo que Isaac, está enterrado también Rebeca, está enterrado Jacob y así, ¿no? Unos cuantos están ahí, es un lugar que se puede visitar, pero está en Hebrón. Hebrón es justamente el lugar de Cisjordania. Es un lugar donde se supone que tienen el gobierno los palestinos. Y Hebrón es una ciudad que es visitada y respetada y valorada tanto por los judíos, porque Abraham es su padre, como por los musulmanes, que Abraham también es su padre. ¿Ok? Entonces, claro, los musulmanes también van a este lugar y lo veneran como, no sé, o lo valoran como el lugar donde Abraham, el padre de Ismael, está ahí enterrado, ¿no? Donde se complica mucho el tema, ¿no? Pues ahí está Hebrón, lo vemos justamente ese punto aquí. Siguiente foto. Esto es una foto del Monte Moría, que es justamente en Jerusalén, el Monte Golgotá, después se llamó. Es el lugar donde Abraham sacrificó, o iba a sacrificar a Isaac en obediencia al Señor. Justamente en este lugar es justamente donde ahora está la cúpula de los musulmanes, la cúpula de oro que estamos viendo en todas las fotos del monte del templo, ¿vale? Pues justamente está ahí, porque ellos dicen que fue Ismael, que no fue Isaac. Así que ahí se mezcla todo y para ellos, pues claro, es un lugar santo también. Seguimos, aquí tenemos, dale otra vez, aquí tenemos a Isaac en Gerar. Esta es la zona Gerar, no se ve poco el texto de Google Earth. Aquí es Gerar, donde Dios le dijo, no te vayas a Egipto,
Yo estaré contigo y te voy a dar la tierra donde tú estás de peregrino. En este lugar estaba. Seguimos. Y después tenemos a Jacob en Betel, Luz. Pues eso está. Vean las letras. Sí, aquí. Justamente aquí. Es donde le apareció la escalera y Dios le dijo, esta tierra te la daré a ti. Otra foto, ya está. Hemos terminado. Así que no sé si tenéis algunas preguntas, algunas dudas, algunos bombardeos que os hacen en las universidades o algún tema. Pero son dos posturas irreconciliables. La única manera es que Dios venga y diga, así es. Y la raíz, pues, ser rechazado. Pues porque tenemos que orar por nuestros amigos los musulmanes para que Dios se revele a ellos y que ellos puedan conocer el amor de Dios.